Hace más de 2 milenios, en el corazón de la antigua Grecia, dos ciudades florecieron en un mismo suelo, pero en mundos completamente distintos. Atenas, por un lado, fue la cuna de la democracia, el pensamiento filosófico y el arte. En el otro extremo, Esparta, con su disciplina militar férrea y su compromiso inquebrantable con la guerra, personificó el ideal guerrero. ¿Qué llevó a estas dos potencias a seguir caminos tan diferentes? ¿Cómo es posible que dos ciudades tan opuestas forjaran juntas uno de los pilares más sólidos de la civilización occidental? En este documental exploraremos las trayectorias de Atenas y Esparta, ciudades que, aunque divididas en ideología y forma de vida, dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. Desde la política hasta la cultura, desde la guerra hasta la filosofía, Atenas y Esparta nos muestran dos caras de una misma moneda, el deseo de alcanzar la grandeza. Acompáñanos en este viaje, donde desentrañaremos el legado de estas dos polis que moldearon no solo el mundo griego, sino también las bases de las sociedades modernas. ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas hoy en día? Atenas es conocida mundialmente por haber sido el lugar de nacimiento de la democracia. Sin embargo, este sistema no nació de la noche a la mañana. La historia política de Atenas fue un camino lleno de tensiones, reformas y conflictos, que desembocó finalmente en un sistema de gobierno en el que los ciudadanos, o al menos una parte de ellos, podían decidir su futuro. La estructura política de Atenas comenzó como una monarquía, seguida por una oligarquía dominada por los nobles más poderosos. Con el tiempo, la creciente presión social, tanto de los campesinos como de las clases medias, demandó una mayor participación en la toma de decisiones. Es en este contexto que Clístenes, un aristócrata reformador, se convierte en el padre de la democracia. Sus reformas transformaron la estructura política de Atenas y pusieron fin al control de unas pocas familias poderosas. Introdujo un sistema basado en las divisiones territoriales, donde cada ciudadano ateniense tenía el derecho de participar en el gobierno, sin importar su linaje aristocrático. El principio de la isonomía, que garantizaba la igualdad ante la ley, fue uno de los pilares más importantes de este sistema. Clístenes no solo cambió el modo en que se elegían a los líderes, sino que creó nuevas instituciones que permitieron la participación de los ciudadanos comunes en el proceso legislativo. La eclesía, una asamblea de ciudadanos, se reunía con regularidad para debatir y votar sobre leyes. El Consejo de los 500, una especie de parlamento antiguo, fue diseñado para que los ciudadanos fueran seleccionados por sorteo para representar sus distritos. Una de las figuras más influyentes en la consolidación de la democracia ateniense fue Pericles. Durante su mandato, Atenas vivió su época dorada, no solo en términos políticos, sino también culturales. Bajo el liderazgo de Pericles, la democracia floreció con la introducción de salarios para los funcionarios públicos, lo que permitió que los ciudadanos más pobres también pudieran participar en los asuntos del Estado. Pero la democracia ateniense tenía sus limitaciones. Solo los hombres libres nacidos en Atenas tenían derechos plenos de ciudadanía. Las mujeres, los esclavos y los metecos, extranjeros residentes, estaban excluidos de la participación política. Además, la democracia directa significaba que las decisiones importantes a menudo eran tomadas por la mayoría, lo que en algunos casos llevó a decisiones erróneas, como la condena de Sócrates. Este contraste entre los ideales democráticos y las restricciones de la sociedad ateniense sigue siendo un tema de debate hasta hoy. Atenas no solo fue el epicentro de la política, sino también de la cultura. Durante el siglo de oro ateniense, en el siglo V a.C., la ciudad alcanzó un nivel sin precedentes de esplendor artístico y filosófico. Este periodo coincidió con el apogeo de la democracia y permitió que la libertad de pensamiento y expresión floreciera. El teatro griego fue una de las grandes contribuciones de Atenas a la cultura occidental. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides no solo eran representaciones artísticas, sino también una manera de que la sociedad reflexionara sobre la naturaleza humana. Estas obras trataban temas universales como el poder, el destino y la justicia, temas que siguen resonando hoy en día. Atenas también fue el hogar de la comedia, con autores como Aristófanes que usaban el humor y la sátira para criticar a la sociedad y la política de su tiempo. Pero el teatro no era la única manifestación del genio artístico ateniense. En la arquitectura, Atenas dejó su huella con monumentos que todavía hoy asombran al mundo. El Partenón, construido durante el gobierno de Pericles, es un testimonio de la habilidad y la devoción de los atenienses por su diosa protectora, Atenea. Este templo no solo fue un símbolo religioso, sino también político, mostrando el poder y la riqueza de Atenas. Dentro del Partenón, una estatua monumental de Atenea, esculpida por Fidias, simbolizaba la gloria de la ciudad. La escultura también floreció en este periodo. Los artistas griegos buscaron capturar la perfección y el equilibrio en sus obras, inspirándose en el cuerpo humano como el ideal de belleza.
Obras como el Discóbolo de Mirón reflejan el deseo de los artistas de alcanzar la armonía perfecta entre movimiento y forma. Este enfoque en la proporción y la simetría influyó profundamente en el arte renacentista y sigue siendo un referente del arte clásico. A diferencia de Atenas, donde la cultura y la política eran los ejes centrales de la vida, en Esparta todo giraba en torno a la guerra. Desde su más temprana edad, los espartanos eran preparados para la batalla. Su sistema educativo, la famosa agogé, era un riguroso programa de entrenamiento militar que comenzaba a los 7 años. Los niños espartanos dejaban sus hogares para unirse a comunas militares, donde el dolor y la privación eran constantes compañeros de su crecimiento. La agogé no solo era una forma de entrenamiento físico, sino también una escuela de vida en la que se inculcaban valores como la disciplina, la lealtad inquebrantable al Estado y la capacidad de soportar cualquier tipo de adversidad. Aquellos que no superaban este duro proceso de entrenamiento eran eliminados, ya que Esparta no toleraba la debilidad. La fuerza y la destreza militar eran los únicos valores reconocidos en esta sociedad. La sociedad espartana estaba dividida entre los ciudadanos de pleno derecho, conocidos como los homoioi o iguales, y los ilotas, una población sometida que trabajaba las tierras y sostenía la economía agrícola de Esparta. Los ilotas eran cruciales para la supervivencia espartana, ya que permitían que los ciudadanos varones pudieran dedicarse exclusivamente al entrenamiento y la guerra. Sin embargo, esta estructura social también generaba tensiones internas. Esparta vivía constantemente en alerta, no solo por las amenazas externas, sino también por posibles rebeliones de los ilotas, que superaban numéricamente a los espartanos. A pesar de su destreza militar, Esparta no era invencible. Sus rígidas tradiciones y su reticencia al adoptar innovaciones tecnológicas o estratégicas a menudo la dejaron en desventaja frente a sus rivales. Sin embargo, el coraje de los espartanos en el campo de batalla quedó grabado en la historia. Uno de los ejemplos más célebres de su valentía es la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, se enfrentaron al vasto ejército persa. Aunque fueron derrotados, su sacrificio inspiró a los griegos a unirse contra el invasor persa, lo que eventualmente llevó a su victoria. La estructura política de Esparta también era única en su rigidez. 2 reyes compartían el poder, uno liderando a las tropas en batalla y el otro quedándose para proteger la ciudad. Este equilibrio en el poder fue diseñado para asegurar que la ciudad siempre estuviera preparada para la guerra. Mientras tanto, el Consejo de Ancianos, la Gerusía y los 5 éforos, supervisores elegidos anualmente, se encargaban de la administración diaria de la ciudad. En Esparta, cada individuo tenía un papel claramente definido, y cualquier desviación de este sistema era vista como una amenaza para la estabilidad. Con 2 ciudades tan poderosas y con ideologías tan opuestas, el conflicto era inevitable. Atenas, con su dominio naval y su Liga de Delos, había extendido su influencia por el Egeo. Por su parte, Esparta y la Liga del Peloponeso se mantenían recelosos del poderío ateniense, y las tensiones entre ambas crecieron hasta desembocar en una de las guerras más devastadoras de la historia griega. Las guerras del Peloponeso. Este conflicto no solo enfrentó a 2 ciudades, sino que arrastró a todo el mundo griego en una guerra civil que duró casi 3 décadas. Las alianzas fluctuaban constantemente, y las ciudades-estado más pequeñas se vieron forzadas a elegir un bando. Lo que comenzó como un conflicto regional se convirtió en una guerra que cambió el curso de la historia griega. Atenas, con su poderosa flota, dominaba el mar Egeo y las rutas comerciales, mientras que Esparta, con su ejército invencible de hoplitas, controlaba el Peloponeso. El conflicto fue devastador para ambos bandos. Atenas, confiada en su poderío naval, fue duramente golpeada por una peste que diezmó a su población, incluyendo a su líder Pericles. A medida que el conflicto se prolongaba, los atenienses cometieron errores estratégicos, como la desastrosa expedición a Sicilia, que debilitó aún más su capacidad militar. Esparta, a su vez, no podía derrotar a Atenas en el mar, por lo que buscó el apoyo de Persia, un antiguo enemigo, para construir una flota capaz de desafiar el poderío naval ateniense. La alianza de Esparta con Persia fue un giro irónico en la historia griega. Los persas, que habían sido enemigos comunes de los griegos durante las guerras médicas, ahora veían en Esparta una oportunidad para debilitar a Atenas. Con el apoyo persa, Esparta construyó una flota que finalmente derrotó a los atenienses en la batalla naval de Egospótamos en 405 a.C. Atenas, asediada y sin recursos, se rindió al año siguiente, poniendo fin a su hegemonía. Sin embargo, la victoria de Esparta no fue el final de los problemas para Grecia. La guerra había dejado a toda Grecia debilitada, empobrecida y fragmentada. Las ciudades-estado que habían luchado durante tanto tiempo quedaron exhaustas, lo que permitió que Filipo II de Macedonia y su hijo, Alejandro Magno, conquistaran Grecia unas décadas después.
El fin de las guerras del Peloponeso marcó también el fin del periodo clásico de Grecia, pero el legado de este conflicto seguiría influyendo en la historia política y militar del mundo. A pesar de sus diferencias y del conflicto entre ellas, tanto Atenas como Esparta dejaron un legado imborrable en la historia de la humanidad. Atenas, con su democracia y su cultura, sigue siendo un ejemplo de cómo las sociedades pueden florecer en la libertad de pensamiento. Esparta, por otro lado, nos recuerda el valor de la disciplina, la unidad y la resiliencia. Lo interesante del legado de estas dos ciudades es que no se limita a sus éxitos, sino también a sus fracasos. Atenas, con su democracia, nos dejó una advertencia sobre los peligros de la demagogia y la falta de inclusividad. Su sistema político, aunque pionero, excluía a grandes segmentos de la población, como las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Este modelo nos recuerda que la democracia, para ser justa y efectiva, debe incluir a todos sus ciudadanos, algo que las sociedades modernas aún luchan por alcanzar completamente. Por otro lado, el rígido militarismo de Esparta nos ofrece otra lección. Su sociedad, tan enfocada en la guerra y el deber, terminó siendo incapaz de adaptarse a los cambios y desafíos del mundo externo. Esparta fue una fuerza imparable en el campo de batalla, pero su rechazo a la innovación y a la diversidad cultural limitó su capacidad de evolucionar. Este contraste entre Atenas y Esparta refleja un dilema eterno: la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad y la disciplina, entre la creatividad y la obediencia. Hoy en día, los principios de la democracia ateniense influyen en las sociedades modernas en todo el mundo. La idea de que los ciudadanos deben tener una voz en el gobierno ha sido adoptada por muchas naciones. Sin embargo, la democracia ateniense también nos ofrece lecciones sobre sus limitaciones, ya que excluía a grandes sectores de la población. El legado de Atenas también incluye su amor por el arte, la filosofía y el pensamiento crítico. Estas áreas del conocimiento son, hoy en día, esenciales en la formación de sociedades modernas que valoran el desarrollo intelectual y el bienestar de sus ciudadanos. El rigor y la disciplina de Esparta no han sido olvidados. A lo largo de los siglos, los ejércitos y los líderes militares han estudiado las tácticas espartanas, su capacidad de organización y su fortaleza. Pero más allá de la estrategia militar, Esparta también nos dejó lecciones sobre el sacrificio personal por el bien común, una virtud que aún hoy inspira a aquellos que sirven a su país o comunidad. Sin embargo, es importante recordar que este sacrificio debe ser equilibrado con el respeto por los derechos individuales y la dignidad humana. De muchas formas, Atenas y Esparta no solo influyeron en la civilización occidental, sino que también representan dos fuerzas esenciales que se encuentran en constante tensión dentro de todas las sociedades humanas: el deseo de libertad y la necesidad de orden. Atenas representa el espíritu creativo, la capacidad de las sociedades para cuestionar, cambiar y adaptarse, mientras que Esparta representa el poder de la estabilidad, de la organización y de la fuerza colectiva. A lo largo de la historia hemos visto cómo estas dos corrientes han influido en la evolución de las naciones y las civilizaciones. Incluso hoy en día, en un mundo marcado por la globalización y los rápidos cambios tecnológicos, seguimos lidiando con este equilibrio. La libertad sin disciplina puede llevar al caos, mientras que la disciplina sin libertad puede sofocar la innovación y el progreso. Atenas y Esparta nos enseñaron que ambas fuerzas son necesarias para crear una sociedad próspera y sostenible. Atenas y Esparta, dos polos opuestos de la misma civilización, demostraron que no existe una única forma de alcanzar la grandeza. Mientras que una exaltaba la belleza de la democracia y la cultura, la otra reverenciaba la fuerza y la disciplina militar. Sin embargo, ambas nos han dejado lecciones que perduran hasta el día de hoy. El legado compartido de estas dos grandes ciudades es uno que va más allá de sus propios logros y fracasos. Nos han dejado una lección fundamental sobre la importancia de encontrar un equilibrio. Atenas nos enseñó que la libertad, la creatividad y el pensamiento crítico son esenciales para el florecimiento humano, pero también nos advirtió sobre los peligros de la exclusión y la inestabilidad. Esparta, por su parte, nos mostró la importancia del deber, la disciplina y el sacrificio, pero también demostró que una sociedad demasiado cerrada a la innovación y el cambio está condenada a desaparecer. Hoy en día vivimos en sociedades que intentan integrar ambos legados. Buscamos crear sistemas de gobierno que respeten la libertad individual, pero también la estabilidad colectiva. Nos esforzamos por cultivar la creatividad y la innovación, al mismo tiempo que valoramos el esfuerzo común y la disciplina necesaria para enfrentar los desafíos que el mundo nos presenta. Atenas y Esparta, aunque rivales en su tiempo, han dejado una huella profunda en la forma en que entendemos y organizamos nuestras sociedades modernas. Nos queda una reflexión final.
¿Qué podemos aprender de estas ciudades? ¿Cómo podemos equilibrar la libertad con la disciplina en nuestras propias vidas y sociedades? Cada uno de nosotros, en cierto modo, enfrenta este dilema en nuestras decisiones cotidianas. ¿Cuándo debemos actuar con rigor y cuándo debemos ser más flexibles? ¿Cómo podemos fomentar la creatividad sin perder el sentido de responsabilidad? Estas preguntas son tan válidas hoy como lo fueron hace miles de años en las plazas de Atenas o en los campos de entrenamiento de Esparta. Te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas, a investigar más sobre la historia de Grecia y a compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios, porque al final tanto Atenas como Esparta tienen algo que enseñarnos, no solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Si disfrutaste este viaje por la historia de la antigua Grecia, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con quienes deseen aprender más sobre el legado de estas ciudades eternas.